Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven el día de hoy. A nombre de la directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, les damos las más cordiales de las bienvenidas al conversatorio del día de hoy. En ese su segmento, Tiempo para una sana convivencia. El día de hoy vamos a ahondar en el tema masculinidades alternativas libres de violencia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es una persona que escucha las necesidades y opiniones de las mujeres, la niñez y la juventud. Es una persona optimista, resiliente y empática. Hola, ¿qué tal, Ángelo? Un gusto para mí estar contigo esta tarde. Pues muchas gracias por la bienvenida, por la presentación y por permitirme otra vez, al igual que a tu directora, la maestra Nelly del Carmen Vargas, a quien por cierto ya tengo el gusto de conocer. Nos hemos conocido el año pasado y la verdad es que me ha impresionado el trabajo que tienen en el Estado y el liderazgo que ella tiene ahí en el instituto. A mí me da mucho gusto estar con ustedes porque Tabasco es como mi segunda raíz, como mi segunda tierra, ¿no? Por azares del destino, tengo muchos años yendo y trabajando en Tabasco desde el año 2004, que me tocó, por cierto, capacitar al primer equipo del Instituto de las Mujeres. En esos años, todo un equipo de la Ciudad de México fuimos a capacitar al instituto y a partir de ahí no paré de ir a Tabasco. Bueno, no he parado de ir a Tabasco a partir del 2004. La mayoría de los diagnósticos situacionales de las mujeres en el estado los hemos realizado y ha sido también de la mano con amigas tabasqueñas, eh, eh, grandes feministas de allá de Tabasco con las cuales hemos compartido años de igualdad de oportunidades, los proyectos mismos, el trabajo también que ha tenido que hacerse en el Congreso local sobre temas de género, como una iniciativa local que presentamos hace algunos años sobre prevención del embarazo en adolescentes. Y Tabasco ha sido un lugar donde además me ha permitido trabajar hasta con la UJAD, con la universidad, un trabajo sobre el lenguaje incluyente y estar constantemente trabajando pues con todos los sectores y mucho tiempo también con el Instituto Estatal de las Mujeres y con los municipios y muy agradecido y muy gustoso de estar otra vez con Tabasco porque yo soy un enamorado de su gente, de las y de los tabasqueños, por todo este espíritu de alegría y son personas pues muy amorosas, muy dadas, muy hospitalarias. Y tengo pues 16 años permanentes yendo a Tabasco, yendo y viniendo, haciendo muchas cosas, sobre todo en el tema de mujeres y en el trabajo con hombres. Les voy a platicar un poco acerca de Ángelo. Él es sociólogo, especialista en género, masculinidades, niñez y juventud. Actualmente es director de investigación y profesionalización del Instituto Nacional de Desarrollo Social. A partir de este momento vamos a conversar acerca del tema que hoy nos ocupa. Adelante, Ángelo. Hoy vamos a platicar de un tema que nos parece importante y necesario. Hoy más que nunca se habla de la necesidad de que los hombres modifiquemos una serie de actitudes, conductas, eh, símbolos, constructos que nos han llevado a ser los hombres que hoy somos, que hoy más que nunca es necesario que los hombres nos planteemos la necesidad de modificar esta masculinidad tradicional en la cual hemos sido formados, que es una masculinidad dominante, que es una masculinidad que nos pone en riesgo, que es una masculinidad que nos hace violentos con nosotros mismos como hombres,
con otras mujeres, con las mujeres que son nuestras parejas, nuestras esposas, nuestras amigas, nuestras hijas, o con las desconocidas, pero también nos hace violentos con otros hombres, porque cuando uno aprende y vive en un sistema machista, uno es violento con todos. Pero si hay alguien a quien más daño hace la violencia masculina, es a las mujeres, a las niñas y a los niños. El patriarcado lo entendemos en un sentido literal como el gobierno de los padres, o del padre, del pater, del padre, del hombre. Históricamente el término se ha utilizado para designar un tipo de organización social en donde la autoridad la ejerce el hombre de familia, el jefe de familia, el dueño del patrimonio, del que formaban parte las y los hijos, la esposa, los bienes y las personas esclavas. Por ejemplo, en México las mujeres antes no tenían acceso a la propiedad ni a votar. Eso fue hasta los años 50 del siglo pasado, 1954, que las mujeres empezaron a votar y a ser votadas. Antes de eso eran cuasi o semiciudadanas, no podían votar y no podían tener una propiedad y no podían tener un negocio, no podían comercializar. Entonces quien asumía todo el patrimonio pues era el hombre de familia o el hijo, pero las mujeres siempre, y eso sigue permaneciendo, la mayor posesión de la tierra, si revisamos a nivel nacional y en el mundo, el 90% de la tierra la tienen los hombres, por este asunto del patriarcado. Pasamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, Gerda Lerner, que es una investigadora del patriarcado y de estos temas de género, dice que es la manifestación o la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niñas y niños de la familia. O sea, el hombre manda en este concepto y en esta construcción del patriarcado, pues a todos los miembros de la familia. El dueño y el señor y la construcción del propio patriarcado le otorga ese poder de sentirse la autoridad máxima dentro de la familia. Por un lado yo les decía que había como dos elementos fundamentales del patriarcado, como instituciones, la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual a través de lo que es el matrimonio. El matrimonio mismo también, en su concepción tradicional, es una institución que perpetúa el patriarcado. Entendido el matrimonio en este sentido tradicional, donde la figura de autoridad es el hombre. La siguiente, por favor. En términos generales, el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad de interclases e intergénero, instaurado por los varones, quien como grupo social en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres, también en forma individual y colectiva, a través de ellos mismos y a través de las instituciones. Y dice que hay una apropiación de la fuerza productiva y reproductiva de los cuerpos de las mujeres, ya sea a través de medios pacíficos, del uso de la violencia. ¿Cuántas veces los hombres se sienten dueños de los cuerpos de las mujeres, aún siendo esposos? Ya en el matrimonio pues se sienten con más derecho. ¿Y cuántos hombres violan a sus mujeres aún siendo casados? Que dice la mujer no y el hombre se impone. Ese es un control de los cuerpos. O el hecho de que no quiere embarazarse y a fuerza quiere el hombre tener el quinto hijo, pero ya le dice que son demasiados. Y además pues el embarazo y el parto no lo vive el hombre, lo vive la mujer. Y luego la obligación de que tienes que tener otro porque ya no hemos encontrado al niño y van 4 niñas y tenemos que encontrar al niño y ahora de porque si no van a decir que yo no soy machito. Trabajo doméstico para que los hombres, las mujeres tienen que poder darles a los cuidarlos y eso es una riqueza. Dicen que si el trabajo doméstico de las mujeres se sumara al Producto Interno Bruto sería tremendo. De esto se ve beneficiado el capitalismo, se ve beneficiado totalmente del trabajo de las mujeres y nadie valora y nadie reconoce el trabajo de las mujeres. Hoy en día, casi 8 de cada 10 personas que hacen trabajo doméstico son mujeres. Solamente hay 2 hombres. Decíamos antes que el día que trabajáramos la violencia de las mujeres y el día que trabajáramos la independencia económica, se iba a terminar con la agresión de los hombres a las mujeres. Y hemos avanzado, pero nos hemos dado cuenta que para seguir avanzando
hay que trabajar sobre la democratización del trabajo doméstico. Mientras que los hombres, mientras que no incorporemos desde tempranas edades a los niños, varones, al trabajo doméstico en igualdad con las mujeres, no vamos a avanzar sobre esta igualdad de género. Es necesario que los hombres compartan el trabajo doméstico en forma igualitaria. Necesitamos que estén ahí. Nos toca. Así es, Es Ángelo. una Me ha obligación, es tocado, necesario. así es, Ángelo. Me ha tocado escuchar a hombres que le dicen a sus esposas, te voy a ayudar con las labores de casa, te voy a ayudar. Cuando realmente no es una ayuda, sino es una obligación de toda la familia, las niñas, los niños, las adolescentes, los jóvenes, participar por igual, mujeres y hombres, en las tareas de casa. Sí, yo creo que si hay alguien que quiere saber realmente en lo que tiene que hacer como hombre, hay que revisar la Ley General de Igualdad Sustantiva del 2006. Desde el 2006 la tenemos, para que vean lo que nos toca hacer, porque seguimos creyendo con costumbres y tradiciones y mitos que, que los hombres tenemos que estar sentados en casa y ser reyes, y que ya con trabajar fuera de casa, ya al llegar a casa nos tienen que atender en todo. Y no, eso sí funcionó fue antes. Hoy no, hoy el marco es distinto, el marco legal y el marco cultural nos dice que los hombres tenemos que compartir ese trabajo. Y lo que yo le puedo decir a los hombres es que cuando uno comparte ese trabajo con las mujeres, es lo más maravilloso de la vida, porque tiene muchas recompensas. Si uno lava los trastes, si uno trapea, si uno barre, si uno comparte ese trabajo doméstico, si uno ayuda a los niños a hacer la tarea, si uno colabora de manera pacífica, si uno trata de gritar menos, de no ser grosero, de no insultar, hay beneficios. Nos tratan mejor, nos quieren un poco más. Los hijos y las mujeres nos permite tener mayor acercamiento. Tenemos más besos, tenemos más abrazos, nos sentimos comunicados, nos sentimos compenetrados a los hombres, el amor existe. Y esa cosa que se siente realmente se siente. Y es como cuando uno se enamora y siente las mariposas en el estómago. Los hombres empezamos a vivenciar cuando hacemos trabajo doméstico, otra vez nos reenamoramos y nos damos cuenta que a través de eso reencontramos el amor. Eso es lo maravilloso de ser y buscar una masculinidad alternativa, libre de violencia, respetuosa, igualitaria. Yo creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta los hombres. Cambiar esa masculinidad tradicional, más que tener costos, tiene muchos beneficios. Si ser feminista no es ir en contra de los hombres. Ser feminista es poner en la escena pública en términos igualitarios a las mujeres, e ir de la mano y construir los dos y tener los mismos derechos. Y eso nos beneficia a ambos, en todos los sentidos. Nos va mejor en todo, en la vida, en lo económico, en lo social, en tu salud mental, en tu bienestar emocional. Bueno, hasta te puede tocar seguramente masajito, si te portas bien, ¿no? Yo creo que los beneficios son muchos. Son Y, muchísimos y creo y que eso, todas las personas debemos de tener la conciencia que somos iguales en dignidad humana y derecho. Es muy importante lo que acabas de mencionar. claro. Si podemos pasar a la siguiente, ¿Sí? porque vamos a ver ahora lo que entendemos por machismo y lo vamos a definir desde la Real Academia Española. Dice, define el machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. O sea, es un asunto de actitud, de prepotencia, de sentirse más grandes, más fuertes y sentirse con ese poder de agresión hacia ellas. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra las mujeres. El machismo violenta y discrimina a las mujeres, pero también a los hombres, y principalmente a aquellos que son homosexuales o que, o que son transgénero, que son transexuales o transvestis o intersexuales, mm, eh, o todo aquel hombre cuya conducta muestre alguna característica que suele estar asociada a la feminidad. Yo me acuerdo que a mis amigos, dos de mis amigos y a mí en la secundaria y en la prepa nos gustaba estar leyendo y hacer poemas. Y nos encantaba y siempre nos decían que éramos los rositas, porque hacíamos poemas y nos dedicamos a leer, cuando todos los hombres estaban jugando fútbol o básquet o haciendo otras cosas, pero no haciendo poemitas. Entonces nos veían como afeminados y nos decían que éramos el grupo de gays. O sea, cómo el machismo está tan implicado y tan en complicidad que hace que otros hombres te jalen a que no hagas esas actividades por considerarlas femeninas.
cuando esas actividades son tan masculinas como hacer fútbol o básquetbol o cualquier otro deporte. Otro reflejo del machismo, por ejemplo, son las frases sexistas como Diana es la mujer de Antonio o vieja el último. Y cómo esas frases las tenemos tan internalizadas, hombres y muchas mujeres también, porque las mujeres también han sido construidas en este machismo, desde otra lógica, bajo otra perspectiva, bajo otros planteamientos, pero sí bajo esta misma estructura de machismo y de patriarcado. Las mujeres siguen siendo vistas como propiedad de los hombres. Las demandas del derecho al trabajo y a votar se van cumpliendo ahora. Ya hemos avanzado. Ahora la lucha sigue a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres. Si podemos pasar a la siguiente. Dice, ¿qué me enseñaron y por qué? Y es un niñito ahí que pues él no sabe. Y si a él le hubieran preguntado si quería ser un hombre macho o un hombre reconciliado o un hombre respetuoso, igualitario con las mujeres, yo creo que si nos hubieran dicho a los hombres eso, nos hubieran preguntado desde niños, pues la mayoría nos hubiéramos decidido por ser hombres respetuosos, igualitarios, pero no nos preguntaron eso. El machismo ya estaba y nos educaron así, como lo que somos ahora. Pues durante 17 años a mí me educaron bajo esto del machismo. 17 años encarné esto en mi vida, hasta que reconstruí mi historia, la historia de mi madre, y me acuerdo que fue por un libro que leí a sugerencia de una maestra, y fue este libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, y yo con ese libro reconstruido la historia de mi madre y ingreso al feminismo y me empiezo a replantear mi masculinidad tradicional, mi machismo, y me doy cuenta de todos los atropellos y las agresiones y trato de cambiar y hoy sigo luchando día a día con ese machismo que traigo en las venas y en las vísceras porque no es algo que se me haya quitado porque sí o porque tomé aspirinas o porque dije hoy voy a cambiar y hoy voy a ser distinto. Ojalá. Es un ejercicio permanente a veces no lo logro como tal, pero sí siempre trato pues, de dar mi mejor papel, de hacerlo mejor y de ser respetuoso con las mujeres y de ser igualitario, ¿no? Entonces, yo creo que el poderse replantear como hombres, cómo somos como hombres, como nos han construido, qué significa ser macho, ¿qué significa si yo soy violento en términos de consecuencias para mi vida y para mi pareja y para mis hijos y para mis amigos y mi alrededor? Que si es importante que yo tenga que cambiar, pues sí, yo creo que hay que verse como hombres, de qué forma nos han educado y qué de toda esa educación tradicional nos hace mucho daño y les hace mucho daño a las mujeres. Yo creo que si empezamos a replantearnos eso que nos dio una identidad machista, nos puede dar elementos para transformar esa masculinidad en una masculinidad alternativa, libre de violencia. ¿Sí? Es muy Si gusta. importante lo que mencionas, Ángelo, empezar desde los cambios más chicos hasta los cambios más grandes y para eso se requiere voluntad y conciencia. Sí, solo así, y es necesario pues ir trabajando sobre esa cuestión. Si me pasas la siguiente, por favor. Yo quiero hablar un dato rápido para decir que la violencia que vivimos los hombres y las mujeres no es la misma. Y la violencia que generamos los hombres y las mujeres no es la misma. Si bien podemos decir que la mayoría de los hombres somos violentos, o que los hombres, por las cifras que tenemos, generamos más violencia que las mujeres, pues también hay mujeres que generan violencia. O que es esta violencia reactiva hacia los hijos o las hijas, o hacia otras mujeres, o hacia otros hombres, porque hay cifras de mujeres que agreden a otros hombres, a sus parejas, pero son datos mínimos. Los grandes datos de violencia de género son de la inmensa mayoría de mujeres receptoras de violencia y los grandes agresores somos nosotros los hombres. O sea, en términos de cifras y de la realidad, la mayoría de los que generamos violencia en los hogares y en los espacios públicos somos los hombres. Porque nos han construido para generar esa violencia en una construcción de una masculinidad dominante que atropella y que agrede porque uno aprende a ser hombre a través de ese atropello y de esa generación de violencia exigida
por un patriarcado y por un machismo que agrede también todo el tiempo. No es la misma violencia que generamos ni que vivimos los hombres y las mujeres. Por ejemplo, muchos hombres son asesinados cada año en una proporción de 9 a 1 por cuestiones de la violencia y la delincuencia. Sin embargo, la violencia de género y la violencia letal contra las mujeres es diferente a la que afecta a los hombres. En el caso de los hombres, a 7 de cada 10 hombres, por cuestiones delincuenciales, los matan con armas de fuego. Mueren rápidamente, no hay mucho dolor. Perdón que lo diga así, pero así es en este asunto. En términos físicos, depende con el tipo de arma que te asesinen, depende el grado de dolor o de sufrimiento. En el caso de las mujeres, el 58% fueron asesinadas con arma de fuego. Y fíjate aquí los casos interesantes, 15% por ahorcamiento. O sea, casi 2 de cada 10 las ahorcaron, o las estrangularon o las sofocaron. 13% fueron asesinadas con objeto cortante, cuchillo, picayelo, con otra cosa. La violencia que viven las mujeres, a las mujeres, además de que las matan, las hacen sufrir antes, atropellan su dignidad, las hacen y las torturan y las hacen sufrir antes de matarlas, las agreden sexualmente y las torturan, cosa que no sucede en la inmensa mayoría de los asesinatos que cometen hacia los hombres. Y un caso que es importante decir, que la mayoría de los casos de asesinatos y de feminicidios contra mujeres son cometidos por sus propias parejas o personas conocidas, hombres. O sea, los que matan a las mujeres son conocidos de ellas y muchas veces son sus parejas. Sí, durante este Sí, sí, confinamiento te hemos escucho. visto, ¿verdad? Muchos casos. Nos están matando nuestras parejas, nuestros novios, nuestros familiares, hermanos, las personas en quien debiéramos de confiar o debieran formar parte de nuestras redes de apoyo, pues nos están haciendo daño, ¿verdad? También a causa de la misoginia. ¿Qué opinas acerca de este tema? Yo creo que hay dos cuestiones. Una que le ha dicho el presidente que yo la apoyo y que tiene que ver con las familias en México. Sí, todavía hay muchos valores importantes y a ese nivel nos cuidamos mucho y nos protegemos y buscamos ayudarnos a nivel de familia y a nivel comunidad. Hay convivencia, hay comunicación, hay elementos que nos pueden dar estos factores protectores de ayuda, porque todavía la familia mexicana tiene esas cuestiones. Pero sí también reconocer que en muchas familias hay muchos casos de hombres que fueron educados de manera violenta, que niños fueron abusados o violados, que los abandonaron, que tuvieron padres drogadictos o alcohólicos, que tuvieron padres abusadores, que hoy en día esos son los hombres que están matando a nuestras mujeres también. O sea, tampoco podemos decir que son todos los hombres. Hay muchos hombres que están en un compromiso de trabajo y de ayuda a las mujeres, que son parte de esas familias mexicanas, pero que hay muchos que también es parte de esta sociedad que ha generado también personas con tantos problemas que han abandonado a los niños o que los han violentado, que hoy estos niños reproducen esa violencia y esos abandonos con sus parejas, con sus mujeres y terminan asesinándolas, que es el caso de muchos hombres, pero no es el de todos los hombres, porque tenemos ejemplos también de buenos hombres y de buenos hombres que tienen buenas familias, pero sí también reconocemos que hay casos donde se ha presentado este tipo de situaciones porque han sido personas, hombres que los han educado desde niños o los han maltratado o los han violentado y que ante situaciones como el confinamiento que estamos viviendo ahorita, pues hay mayor cercanía, mayor convivencia y hay mayores conflictos. Y si no tienen herramientas y mecanismos de solución de conflictos, que casi no las tenemos la mayoría porque no nos enseñaron desde niños y niñas, que los conflictos se resuelven con el diálogo, con las palabras y con la comunicación. Nos enseñaron que los conflictos se resuelven con la violencia. La violencia es una estrategia de solución de conflictos. Es violenta y agresiva y mata y genera muchas consecuencias, pero es una estrategia. Hoy en día es inaceptable, es ilegal. Hoy en día tenemos que apelar a la estrategia del diálogo y de la comunicación y de la palabra, pero no todos lo sabemos hacer. El que se enoja y un hombre que vivió violencia al enojarse, reacciona de manera violenta, en forma verbal, psicológica y en forma física.
Si una mujer vive una situación como esa, yo lo que creo que no tiene que esperarse, porque si bien podemos negociar con muchos de nuestros hombres situaciones de violencia o de falta de respeto o de falta de comunicación o lo que sea, hablando, lo podemos negociar. Pero las mujeres también y los hombres y las mujeres principalmente tenemos que saber, y lo sabemos, cuando hay una situación en la cual estamos en riesgo. Yo solamente les digo a las mujeres que cuando sientan que están en riesgo, con un hombre que sientan que vaya a haber un acto de agresión fuerte, de que las vaya a golpear, de que las sientan que las vaya a ocasionar un daño mayor, pidan ayuda. Va a ser algo peor, porque la violencia va en constante crecimiento. No va a razonar en ningún momento. Entonces esa mujer lo que tiene que hacer en ese momento es llamar al 911. Ya desde el INDESOL y desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde Gobernación, estamos trabajando en esta línea del 911 y contamos con apoyos de los institutos de las mujeres, se cuenta también con apoyo en los refugios, para que las mujeres sepan que vamos a poder apoyar ante una llamada de emergencia, pero que lo hagan, que si ven esa situación de riesgo, no se esperen, llamen por favor, porque un hombre con ya situaciones de violencia a ese nivel va a llegar a lo último, no se va a frenar. Y las cifras nos dicen que quienes más han agredido a sus mujeres son personas que las conocen o que conviven de manera muy cercana, entonces ahí es importante poder pedir ayuda y no esperarse, ¿sí? Sí, es muy importante lo que tú mencionas, no permitir ni normalizar actos de violencia y no permitir que esta espiral siga creciendo. Aquí quiero decir que la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres es diferente. El papel de la violencia como un comportamiento aprendido desde la niñez, como un rasgo en la legitimación social del hombre. Esto lo dice Juan Guillermo Figueroa, que es un masculinista del tema aquí en México, y lo que nos dice es que la violencia es un rasgo muy distintivo en los hombres para legitimarnos como tal desde que somos niños. Eh, pues desde niños yo me acuerdo que nos ponían los guantes, mis tíos, mis amigos, mis papás, nos ponían los guantes para boxear, para aprender a pelear, a defendernos, por si alguien nos hacía algo o si alguien le hacía daño a nuestras hermanas o a nuestras mujeres, supiéramos como hombres lo que teníamos que hacer, que era pues reaccionar con golpes y con violencia. Entonces la violencia es un rasgo distintivo en la construcción masculinista. Eso ha hecho que las cifras hoy en día digan por qué los principales agresores somos hombres. Nos educaron y nos prepararon para la violencia. Fue Por lo tanto, aprendido. sí, desde chiquitos, desde que estábamos en la casa, que veíamos que papá le gritaba a mamá, desde ahí, desde la imitación, desde que veíamos que mamá estaba en la cocina, llegaba papá y se enojaba y todo eso. Y uno va aprendiendo así, y luego con los amigos, y luego en la escuela, y en todos lados. Entonces se aprende. Pero lo bonito del asunto es que como se aprende, la violencia también se puede desaprender. O sea que se te puede quitar. Es una buena noticia para los hombres, que podemos quitarnos eso horrible, que como lo aprendimos también lo podemos desaprender, que no nació con nosotros, no es natural. Lo que es natural en los hombres y en los humanos y en las humanas, como en todos los seres vivos, es una cosa que se llama instinto de agresión e instinto de protección. Eso sí es un asunto biológico y es natural, por un asunto de supervivencia y de protección a la especie. Si tengo que conseguir comida para mis crías, para mis hijos, y soy un águila y tengo que matar un conejo, lo voy a matar para poder comer y llevarle a mis crías. Pero está justificado en ese sentido, a ese nivel, porque es para la alimentación de sus crías. O sea, mata porque tiene que sobrevivir. Así es un Entonces es un instinto instinto de de agresión. supervivencia, no sobrevivencia. Exacto, de sobrevivencia y de supervivencia y de protección a Así la es. especie. Pero la violencia es un hecho aprendido y es un invento de los humanos. Eh, y es un invento reciente para controlar y dominar a seres que se considera o más débiles o con menos poder. Y se aprovechó esta violencia como una estrategia para dominar y controlar, en este caso, a las mujeres
y a los seres pues con menores niveles de negociación, como pudieran ser los grupos como los indígenas, como los afromexicanos, como las llamadas minorías, que a mí no me gusta el término, que de repente pues no son atendidas, ¿no? Entonces, lo que yo creo de este asunto es que la violencia la podemos desaprender y uno se la puede quitar de encima. Y uno se puede dar cuenta que sí se puede controlar eso. Hay algunos que dicen, es que cuando me pongo loco no puedo controlarme. Y sí se puede uno controlar, uno por eso respira y tiene ejercicios de respiración y uno sabe que cuando se enoja lo que puede hacer en ese momento es callarse y en otro momento en el que uno esté más tranquilo puede empezar a dialogar, porque en ese momento nos ponemos a gritar los dos. Y uno se da cuenta que la violencia es selectiva, uno agrede a quien piensa que puede pegarle, uno no agrede a quien piensa que no, ¿eh? Y les voy a dar un ejemplo. Uno va en la calle y le meten a uno el pie, a los hombres luego nos meten el pie sin querer y nos volteamos y nos enojamos porque pensamos que lo hicieron a propósito y volteamos y queremos golpear al tipo que nos metió el pie, pensando que lo hizo a propósito y ya estamos encima de él diciéndole groserías o queriéndolo golpear porque nos metió el pie y no nos ponemos a pensar que seguramente ese hombre lo hizo porque viene preocupado porque no encuentra dinero para comprar la medicina para su hijo que se está muriendo y que no venía concentrado y por eso metió el pie, pero no lo hizo a propósito. Entonces ya lo estamos golpeando. Y si es un tipo más chaparrito que nosotros, pues nos le vamos más encima y lo agredimos más. Pero si eso no sucede con un tipo que mide 2 metros y que está bien musculoso, como este actor de Hollywood que le dicen La Roca, en ese momento le pedimos disculpas y le decimos que no lo vamos a volver a hacer y que le vaya bonito. Sí podemos los hombres detener la violencia y sí se Sí puede pueden detener porque es aprender a gestionar, selectiva. de verdad, las emociones, a expresar nuestras emociones, pero sin lastimar a las otras personas. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Y ese trabajo lo tenemos que hacer y hombres y mujeres nos toca Así es. a los dos. Un poco ahí habla sobre los estudios sobre las masculinidades. Sobre todo en los 80 empezaron a darse este tipo de estudios vinculados a la antropología social con el género. Sobre todo a hombres interesados en ver que en esta construcción masculina pues se daba una dominación permanente hacia las mujeres y que había mucha desigualdad y había una serie de asimetrías y de distancias en todos los terrenos, en el educativo, en el del trabajo, en el mundo privado. Entonces se empezó a discutir eso en todos los sentidos y sobre todo nos dimos cuenta o se dieron cuenta en esos tiempos que era necesario trabajar el tema del control, como decía Adela, de controlar las emociones, de ser menos agresivos y sobre todo construir una masculinidad distinta. Y eso empezó a hacer desde trabajos a un nivel de investigación social, pero se empezó también a trabajar desde la sociedad civil y otros ámbitos para poder sensibilizar a los hombres de la necesidad de construir una masculinidad más respetuosa con las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí hay una parte importante porque algunos de los autores y que han trabajado el tema, como Bonino y Robert Brown y Deborah David, hablan de 4 pilares de la masculinidad sobre la cual está sostenida. Hablan de, por ejemplo, para ser masculino y ser considerado un hombre, es que no debemos tener nada femenino. Y eso habla de todo, desde la forma de sentarse, de hablar. A veces muchos hombres tenemos la voz aguda y por eso somos catalogados como mujeres desde niños y somos discriminados porque nuestra voz no es gruesa. Los ademanes, la forma de caminar, bueno, uno De tiene pararse que también. cuidarse. O no se les permite Sí, utilizar ciertos colores, el rosa, el morado, ¿verdad? Todo eso es absolutamente aprendido. todo. Entonces uno es hombre y uno se da cuenta que sea ese hombre con todo aquello que se da cuenta de que no debe tener nada femenino, nada de mujer. Entonces es alejar todo lo femenino para entonces sentirme que soy hombre. Cuando lo que nos falta ahora hoy en día para ser mejores hombres es incorporar esa parte que perdimos y que nos quitaron, que es esa femineidad,
porque los hombres, al igual que las mujeres, tenemos partes masculinas y partes femeninas, porque la masculinidad y la feminidad son construcciones sociales y culturales. Aprendemos, como decía Simone de Beauvoir, a ser mujeres y a ser hombres. Uno nace como macho, nace como hembra, pero ser masculino y femenino es un aprendizaje, es una construcción cultural. Entonces, ahí es importante saber que la masculinidad, entonces, es necesaria construirla también con esos valores que antes considerábamos que eran femeninos, el cariño, el afecto, esas partes de compromiso, de responsabilidad, de valentía que tienen las mujeres, también son de los hombres y tenemos que incorporarlas. Y al incorporarlas no nos hace menos hombres, nos hace mejores humanos, mejores personas. Y esa es en la lucha en la que estamos. También hablan de otro pilar de la masculinidad que se da por identificación con el padre, que es nuestro primer ideal como hombres, que después terminamos peleándonos con el papá y luego regresamos otra vez al nido. Pero primero nuestro primer superhéroe es el padre, y luego está por ahí Superman, y está Dios, y están todas esas figuras masculinas eh, que son nuestras figuras grandes, ¿no? Otro pilar del que hablan son los rasgos de dureza y ser poco sensible al sufrimiento. Por eso no lloramos y nos cuesta llorar, y porque tenemos que ser duros y no tenemos que sentir que sufrimos, que nos duele algo. Eso es de mujeres, decimos. Hoy sabemos que no, que el sentir dolor y el expresar las emociones nos va a hacer mejores hombres, como tú lo comentas. Tenemos que trabajar y tener esas emociones y saberlas trabajar implica empezarlas a vivir desde niñas y desde niños. Y los que ya somos adultos, no basta con leer un libro, no basta con decir hoy voy a cambiar. También implica que tenemos que ir con el terapeuta, tenemos que ir con el psicólogo para que nos ayude a cambiar y a darnos cuenta que cosas están por ahí atoradas y que tenemos que cambiar si queremos ser mejores personas, mejores parejas o mejores hombres. Y si es que no queremos quedarnos solos, los machos se van a empezar a quedar solos. Yo no me quiero quedar solo, por Dios. Entonces la búsqueda y el trabajo es, vamos a saber convivir y aprender a convivir con las mujeres y con nuestros hijos para que no nos dejen solos. Vaya, y eso es importante para todos y para todas. Hay un cuarto pilar que mencionan y que tiene que ver con la lucha contra el padre y donde se construye ya su formulación de ser un hombre duro, porque ahí llega un momento en que llega a ser adulto y entonces se constituye él como el gran hombre y es el momento en el que se separa del padre, porque él ya se constituye como el gran masculino. Y después, cuando hay conciencia, sobre todo hay un regreso al nido. Y si tienes un regreso al nido, puede ser duro o puede ser amoroso, como tú lo decidas, ¿no? La siguiente, por favor. No sé si quieres comentar algo. Sí, lo que tú acabas de decir igual es muy importante. Cuando necesitamos una persona que nos escuche, una persona que nos dé contención especializada, es de humanos buscar ayuda especializada. Incluso el Instituto de Satar las Mujeres cuenta con talleres de masculinidades con una visión de género. Aquí lo importante en las masculinidades alternativas libres de violencia, en la construcción de estas nuevas masculinidades, no hay una receta, no hay como un manual de ahora los hombres, la nueva masculinidad es esta. No, hay distintas masculinidades. Cada hombre decidirá qué masculinidad quiere él utilizar. No se trata de quitar todo lo que tenemos como hombres. O sea, aquí lo bueno del asunto en las masculinidades alternativas es que hay cosas que como hombres son buenas y son válidas. No tengo por qué quitarme, por ejemplo, el que cada sábado o domingo por la tarde me gusta ver el partido de fútbol y me siento a ver mi partido de fútbol y me tomo en ese momento mi refresquito o me tomo mi cervecita y lo disfruto y grito y lo manifiesto. Y yo creo que eso no tenemos por qué dejarlo de hacer los hombres. Eso es maravilloso. Eso que nos gusta. Es El algo que alimenta al ser humano, ¿verdad? Claro, el estar con los amigos, el poder sentirme bien porque hago lo que me gusta, el poder seguir siendo caballero, por ejemplo, abrirle y cerrar la puerta del auto, de la casa o ser acomedido con las mujeres, eso lo podemos seguir conservando, porque luego hay unos hombres que dicen, ahora que las mujeres quieren ser iguales, pues ahora que ellas se abran la puerta.
Eso está mal entendido. La masculinidad no es así. Y feminismo no es otra, no es lo contrario de machismo. Ser un nuevo hombre implica también recuperar las cosas buenas que teníamos. O sea, el ser caballeroso, el poder abrir la puerta, el ser respetuoso, el ser acomedido, eso síganlo conservando los hombres. Yo creo que con todo el mundo, eso lo debemos tener todos y todas, ser acomedidos y educados. Eso hay que seguirlo conservando. Pero, por ejemplo, aquello que tiene que ver con mis conductas, que si voy por la calle y voy solo, voy con amigos y hostigo a una chava y le digo, mamacita, qué buena estás, eso agrede, eso es violencia, eso es un delito, como el que roba, como el que mata. Antes no, ahora sí, después del 2007, la ley de acceso nos lo dice muy bien y con los códigos a nivel estatal y toda la agresión hacia las mujeres es un delito, es como el que roba, como el que mata. Entonces yo no voy a entrarle a eso. Así es No, muy importante tratar a las personas con respeto, así como nos gustaría ser tratadas y tratados. sí, y el asunto que aquí tendríamos los hombres que criticar, cuestionar y modificar esas conductas, esos estereotipos y esos roles que tenemos que nos llevan a la violencia. Es ahí a lo que tenemos que renunciar, a esa masculinidad tradicional, o sea, a esa parte que nos hace daño y que les hace daño a las mujeres. El insulto, la violencia psicológica, el acoso, la violación, el aprovecharse del cuerpo de las mujeres, de niñas, de niños, las agresiones permanentes, el sexismo, todo lo que tiene que ver con ese lenguaje sexista, con la discriminación, con cosificar a las mujeres como si fueran mercancía sexual, los piropos hay que alejarlos, eso es un delito, es una violencia. Si no conoces una mujer y es una extraña, no tienes derecho a decirle que es bonita ni ningún piropo, porque eso es violencia. Eso se puede hacer cuando ya hay cierto conocimiento y cierta intimidad. Entonces, yo creo que se trata de que los hombres cuestionemos esos roles y esas conductas que hacen daño a las mujeres y a otros hombres, y eso erradicarlo, y eso Así, quitarlo. No todo lo que es la masculinidad es dañino. Hay cosas buenas. El ser protector como hombre, por ejemplo, es bueno. Eso está bien, pero ser protector también sin arriesgar la vida. Muchos hombres nos han enseñado a proteger a nuestras familias, en la mayoría, y a dar la vida. Muchos van atrás de la novia porque se quedaron a contestar el celular y alguien les grita a la novia pensando que va sola, algún piropo. El novio que viene atrás se da cuenta, saca la pistola y lo más. O porque uno le va a la América y el otro a las Chivas. También por esas situaciones los hombres nos agredimos. así Entonces yo creo es, que hay que modificar. así es, la violencia genera más violencia, ¿verdad? Si no nos controlamos, lastimamos a las personas, agredimos, a veces inconscientemente, y cuando venimos a reaccionar ya es demasiado tarde y ponemos en riesgo la vida. Sí, porque ya no hay manera después de hacer nada, no hay regreso. Entonces hay que pensarlo y hay que concientizarse antes y darse cuenta si vivimos en una situación de riesgo como agresor o como receptora de violencia, saber también como hombres que podemos pedir ayuda y que hay instituciones y que hay organizaciones civiles y que nos pueden atender y que hay psicólogos y psicólogas también que atienden a hombres que queremos y que nos hemos dado cuenta que somos violentos y que podemos hacer daño y que no queremos hacerlo y que queremos cambiar, hay lugares donde podemos ir a pedir apoyo, ahí mismo en Tabasco, a nivel nacional hay lugares donde se puede solicitar este tipo de apoyos, que los hombres sepan que podemos cambiar y podemos revertir este tipo de conductas y que podemos tener ayuda profesional y saber que tenemos también que quitarnos y modificar esta creencia que tenemos los hombres de superioridad sobre las mujeres. No somos más que nadie, somos iguales. Ni somos más los hombres que las mujeres, ni que los niños, ni que los adultos mayores, ni somos más los morenos que los blancos, que los mexicanos, indígenas, somos iguales. Y eso lo tenemos que aprender y vivenciarlo desde niñas y desde niños. La violencia se puede desaprender, un mundo seguro para las mujeres, y eso es importante, es un mundo seguro para todos.
El día que podamos tener un mundo seguro para las mujeres en las calles, en las escuelas y en las casas, tendremos un mundo seguro también para los hombres. Tenemos que reeducarnos para la igualdad de género, desde la niñez, desde la casa, desde la escuela, desde los amigos, desde los medios de comunicación, desde las iglesias, desde todas las instituciones. Tiene que haber una reeducación para la igualdad de género. La violencia psicológica, la violencia verbal, mata más en vida de lo que puede matar muchas de las vidas de las situaciones de violencia física. Recuperar el sentido de comunidad, apropiarnos de los espacios públicos, hacer que los espacios públicos sean espacios también para mujeres y para niños, que hoy en día muchos espacios son tomados por hombres o por grupos delictivos. Hoy tiene que la comunidad y las familias tenemos que recuperar espacios con el gobierno y estamos luchando porque otra vez la comunidad sea un espacio de todas y de todos, para que el día de mañana que transite una mujer, un hombre, un niño, quien sea, no tenga por qué ser agredido. Y si alguna vez sucede, que haya una red comunitaria y familiar que pueda proteger y que pueda actuar en términos de emergencia. Necesitamos apostarle a la convivencia y a la comunicación familiar, de pareja y social. La convivencia y la comunicación es la base para la prevención de cualquier tipo de violencia. Necesitamos desarrollar habilidades, sobre todo con los hombres, desde niños y desde adolescentes, y a cualquier edad, porque uno deja de aprender hasta que se muere. Los hombres, los adultos como yo, los viejos, no dejamos de aprender, seguimos aprendiendo. Hoy no soy el mismo del que fui ayer y hoy no soy el mismo del que voy a ser mañana. Yo sigo en constante cambio. Así como es dinámica la sociedad, somos dinámicos los hombres y las mujeres. Démonos una oportunidad los hombres de cambiar, de desarrollar habilidades y valores como el amor, como el cariño, como el afecto, el bienestar emocional, el respeto, la solidaridad y el cuidado. Y cuando uno otorga cuidado a los hijos y a la pareja, la recompensa es enorme, es infinita. Mecanismos de identificación y de prevención y sobre todo de atención a la violencia masculina. Yo sé que hay espacios que nos falta por construir también para atender a hombres que quieren cambiar su vida y aquellos que la tienen que cambiar por obligación, porque fueron denunciados o porque se vieron en una situación de violencia y que hoy están obligados necesariamente a modificar esas conductas si es que quieren seguir conviviendo con otras mujeres y con otros hombres. La siguiente, por favor. Las identidades humanas de los hombres y de las mujeres están en constante construcción, en constante cambio. Todos los días estamos cambiando nuestras identidades. No somos los mismos de ayer. Yo ayer pensaba, cuando tenía 17 años, que los hombres éramos los que mandábamos en la casa. Hoy en día me doy cuenta, y con el trabajo, que estaba equivocado. Y hoy trabajo desde mi casa por tener un espacio democrático, igualitario, y lo trato de hacer hacia afuera. Y eso ha implicado que yo he modificado mi identidad masculina, tradicional, con una masculinidad donde me doy cuenta que para poder vivir en paz y de manera amorosa con alguien, o con mis hijos, o con otras personas, yo tengo que ser un ser respetuoso, igualitario también. Y eso implicó que yo modificara mi identidad, y eso todo el tiempo lo estamos modificando hombres y mujeres. Entonces démonos la oportunidad de ser mejores personas con las otras y con nosotros. Y pues por último decirles que un hombre es aquel que deja de ser macho. Y muchísimas gracias y un abrazo a las tabasqueñas y a los tabasqueños, que los quiero mucho y que nos vamos a seguir viendo por mucho tiempo porque yo he hecho mucho trabajo por allá y he hecho muchos amigos y muchas amigas. Y ya nos estaremos viendo en forma presencial después de que pase este asunto del COVID-19. Muchas gracias. Así es, Angelo. Es importante ya para ir concluyendo que tengamos el valor y la voluntad de convertirnos en agentes del cambio social, ¿verdad? Para recuperar todo ese tejido social. A nombre del Sí, Instituto Estatal de las Mujeres, te damos las gracias a nombre de la directora general, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, por hacer este espacio y compartirnos todos tus conocimientos, tu experiencia, todas las herramientas que hoy nos compartes con todas las personas que nos ven. Te decimos muchas gracias, Ángel. no, muchísimas gracias a ti, Adela,
a la maestra Nelly del Carmen Vargas, la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, y pues agradecido y gracias por darme el chance y la apertura de volverme a encontrar, aunque ahora sea en forma virtual, con mis queridos amigos tabasqueños y tabasqueñas, que tanto Así se les es, quiere. Ángelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.